Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en martes 21 de mayo con las noticias de último momento. Vamos a hablar de la presión que hay sobre el gobierno de varios sectores que se están movilizando por la falta de dólares. Tenemos un invitado especial para que comente este tema que es crucial en este momento. Hay también, estamos a horas de que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie sobre el Congreso del Marxismo en el Alto y qué pasará con el MAS en su globalidad de cara a las elecciones del 2025. Y estaremos con un lío de marca mayor que se está armando entre Argentina y España por unos dichos del presidente Javier Milei. Así que todo esto vamos a analizar, vamos a conversar. Le doy la bienvenida a Amalia. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué dices del panorama económico que está viviendo el país? Cacho, ¿cómo estás? Un abrazo cordial para ti y para todos los amigos que siguen Último Momento. Has visto que el gobierno no asume responsabilidad alguna, ¿no? El ministro de Economía salió a acusar a la banca. Ustedes están ocultando los dólares, tienen más de 400 millones y, bueno, están ocultando los dólares y les van a plantar una multa millonaria. Por eso hemos invitado a Gonzalo Chávez, estará en unos minutos para que nos explique por qué no hay dólares. Pero tampoco hay gasolina, Cacho. Todas las redes informativas, especialmente en Santa Cruz, Red 1, pues mostró las largas filas de cisternas en las puertas de yacimientos y no reciben el carburante necesario. Ya la Asociación de Surtidores había dicho que desde el año pasado no les dan la cantidad suficiente. Pues, ¿a quién les van a echar la culpa? Estarán buscando alguna otra cabeza de turco. Pero a propósito de esto, dos datos bien interesantes. Sumando Voces hizo un análisis y afirma que solo la minería que está apostada en el Mapiri o en las puertas del Mapiri, que es una reserva natural al norte de La Paz, los que explotan oro, consumen 53,000 litros de carburantes, puede ser diésel o gasolina, 53,000 litros a la semana. 53 por 4, 212,000 litros al mes. 212,000 litros al mes. De gasolina subvencionada. El país, los impuestos, etcétera, están subvencionando la minería ilegal del oro. Y otra información del CEDLA hizo cálculos de cuánta gasolina consume el narcotráfico en el Chapare. Y el resultado es de 35 millones de litros al año. 35 millones de litros de gasolina subvencionada. El cálculo es estima el CEDLA que se gasta 250 litros de gasolina por kilo de pasta base. Para fabricar un kilo de pasta base se requiere 250 litros de gasolina. Se estima que Bolivia produce 140 toneladas de cocaína y por lo tanto el resultado es ese. 35 millones de litros de gasolina subvencionada al año, de tal modo que estamos subvencionando a la minería ilegal y al narcotráfico. Pasemos de tema, Cacho. Tenemos un gobierno cojo, un gobierno que cojea y echa la culpa de su cojera a los exportadores, porque les dijo, ustedes son los culpables de que no estén llegando los dólares. Luego a los banqueros, que dicen que están especulando con los dólares, y por tanto les ha aplicado una multa de 20 millones de bolivianos, y al EVISMO, que dice que está detrás de toda la movilización de los gremiales, de los transportistas, de los bloqueos, de las marchas. Lamentablemente tenemos un gobierno cojo que le echa la culpa de su cojera al empedrado, a banqueros, a exportadores y a políticos del EVISMO. Así que esa es la tónica. Pero hoy, Amalia, amigos, está prevista una marcha masiva de gremialistas acá en La Paz. Se calcula que van a ser algo así como 5,000 gremialistas
que van a intentar ingresar a la Plaza Murillo, porque ahí están las sedes del órgano ejecutivo que quieren que se abrogue rápidamente el decreto 4732 y también se archive un proyecto de ley, el 1405, que permitiría a la aduana decomisar productos de contrabando ya en los mercados, en lo que llaman ellos las zonas secundarias. Así que va a haber un intento de ingresar a la Plaza Murillo. Seguramente las fuerzas policiales van a reprimir este intento. Veremos qué es lo que pasa en la ciudad de La Paz. Y los transportistas que ayer consiguieron un acuerdo con la aduana para destituir a unos funcionarios de la aduana orureña que estaban elevando los aranceles aduaneros, y eso les estaba perjudicando a los transportistas pesados, ahora quieren ir sobre la ANH, sobre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y van a tener un ampliado en las siguientes horas para definir cómo es que van a buscar que la ANH les garantice la provisión de combustibles. Por ejemplo, uno de los choferes se quejaba que antes para ir a Arica podía cargar hasta 800 litros por su vehículo, porque llevaba carga pesada. Ahora el cupo es 400 litros. Entonces él dice, me veo obligado a comprar la gasolina o el diésel en Arica o en Iquique, pero ahí me cuesta el doble. Entonces, ¿cómo le hago? Estoy trabajando a pérdida, ya no puedo pagar mi crédito en el banco. Y bueno, todo un drama. Entonces, están decidiendo en las próximas horas volcarse sobre la ANH para ver cómo les arrancan más permisos, más autorizaciones para el combustible. En Chile, el litro de gasolina a dólar, o sea, cuesta 3 veces más, ¿no? Y sobre los dólares, Cacho, si la banca está ocultando, la banca privada está ocultando los dólares, ¿por qué el Banco Unión no suelta dólares? ¿Por qué el Banco Unión no vende dólares? Yo lo he experimentado. Tú vas a comprar dólares en el Banco Unión y se te ríen. La plata que te llega del exterior, un giro que te llega en dólares, el Banco Unión te paga en bolivianos. El Banco Unión es parte entonces de este ocultamiento de dólares. Por favor, por favor. Bueno, así está la situación. No hay dólares, eso empuja los precios al alza, no hay gasolina, eso provoca un pánico económico, ¿no? Porque desordena las exportaciones, desordena las importaciones, paraliza la producción. No es que no hay, escasea, es el término más correcto. Así es, y entre tanto, Amalia, se están tomando medidas que están favoreciendo a una porción mínima de la población económicamente activa. Estamos hablando de los empleados públicos, de los trabajadores de empresas privadas que están formalmente contratados, ¿no? El gobierno ha dispuesto en las últimas horas que ha aparejado al horario de invierno que les ha concedido a los escolares en todo el país. Ahora hay horario de invierno para los trabajadores, vale decir, para los empleados públicos que van a entrar a las 9 de la mañana. Esto va a tener su impacto económico también, porque los gremialistas, aquellos que, por ejemplo, venden mates, algunas cosas bien tempranito en las ciudades, bueno, ya no van a tener clientes porque van a entrar recién a sus oficinas a las 9 de la mañana. Entonces, por privilegiar quizás a un sector que además este fin de mes van a recibir su aumento salarial del 5,8%, entonces, caramba, les van a terminar afectando a quienes se levantan, Amalia, tú sabes, a la madrugada, a hacer comidas, ajís de fideo para vender, pero no van a tener clientes a partir de este martes. ¿Sabes que lo grave de esto es la injerencia del gobierno en la actividad privada? El gobierno puede disponer de su personal como quiera, que entren a las 9, 10 de la mañana, si quieren que no trabajen, pero el gobierno me parece que no tiene competencia para decirle a la empresa privada a qué hora debe empezar a trabajar, ¿no? Eso es meterse en el detalle de la actividad privada, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que quiere el gobierno? Inmiscuirse, tomar el control del sector privado. Hay empresas constructoras que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana.
Hay fábricas que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Te imaginas tener que cumplir una disposición arbitraria de una señora que está cómodamente instalada en su escritorio del Ministerio del Trabajo, que parece no sabe nada de producción, ¿no? O sea, los obreros fabriles van a empezar a trabajar a las 9 de la mañana, que toda la vida han empezado a trabajar a las 7. Es realmente meterse en el detalle de la producción del sector privado. El sector privado sabrá qué hace, ¿no? Si hace frío, si no hace frío, si llegan, no llegan, en fin. Es un problema de organizar la producción como mejor les pueda rendir. Entonces ahora, con el pretexto de los resfríos, como si fuera el primer año en el planeta que padecemos resfríos en los inviernos, resulta que todos a las 9 de la mañana. Es un absurdo. Bueno, me imagino que es por una especie de lógica del funcionario público, ¿no? ¿Qué me imagino que ha ocurrido? Que han dicho, bueno, los chicos van a entrar a 8:30 al colegio, entonces el funcionario público tiene que llevar al niño o la niña hasta el colegio y que tenga su tiempito para llegar a su oficina. Bueno, está bien, a las 9, los que entran a las 9 de la mañana. Pero bueno, así está el país de cabeza. Estamos dando la bienvenida, ahora sí, amigos, a Gonzalo Chávez, economista, analista, que se ha vuelto famoso por una frase, el colchón bank, que todo el mundo habla, autoridades, el presidente, todo el mundo ha asumido esta linda palabra que ha acuñado Gonzalo Chávez, a quien le damos ya la bienvenida para que nos comente por qué no hay dólares en el país, por qué están escaseando los dólares en Bolivia. Buenos días, Amalia, buenos días, Cacho, un placer estar con ustedes. Bueno, la respuesta es muy sencilla, no hay dólares porque nuestras exportaciones han bajado de manera significativa, especialmente las que salen del Estado. Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares el 2014 y ahora exporta en gas 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahí tienes la primera explicación de por qué no hay dólares. No hay 4.600 millones de dólares. Por otra parte, lo que ha ocurrido es que también tú tenías dólares de reservas. Tenías un chanchito en el Banco Central de Bolivia, donde guardabas tus reservas internacionales para situaciones de emergencia. Tenías 15.000 millones de dólares de reservas internacionales y estas han bajado a algo como ahora 1.800 millones de dólares. O sea, no solamente ya no te entra dólares, sino los dólares que tú tenías te los has gastado. Esa es una de las razones por las que no hay dólares en Bolivia, así de simple. Y lo que ha pasado después es que después del 2014, la mayoría de los años hemos tenido déficit comercial. Eso significa más importaciones que exportaciones. Para cerrar todos estos huecos que el gobierno tiene, ha usado reservas internacionales por una parte y por otra ha utilizado el déficit público, ha gastado mucho más de lo que tiene. Entonces, en esta circunstancia, la escasez de dólares es estructural, no es de 50 millones de dólares, no es de 500 millones de dólares, tiene que ver con el agotamiento del modelo primario exportador rentista por el hecho de haber estrangulado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que le daba a Bolivia los dólares e ingresos, ¿no es cierto?, de los 6.600 millones de dólares. En el erario nacional por renta gasífera se quedaban más de 5.489 millones de dólares, incluyendo mercado interno. Eso ha bajado ahora a menos de 2.000. Entonces ahí están todas las razones por las cuales hay una enorme escasez de dólares en Bolivia. Es estructural, no se va a pasar. No es, el problema no es simplemente decir, bueno, la culpa lo tienen los opinadores, los asambleístas, los exportadores, ahora los banqueros, etcétera, sino entender que estructuralmente la economía boliviana ya no tiene generadores de dólares importantes que sobre todo estaban en el tema gas. El resto de sectores es muy poco. Ha crecido bastante el sector minero cooperativista especialmente. Exporta 6.000 millones de dólares en total y 3.000 de lo que es minería del oro. Sin embargo, para el Estado solo pagan 2% de impuestos. Por lo tanto, pues
sus ingresos son muy bajos. Entonces no hay mucho misterio para entender que el dólar ha desaparecido por las malas políticas hidrocarburíferas, por habernos tirado toda la plata de las reservas internacionales y no tener fuentes alternativas. Y hemos entrado a la estrategia de los puchitos, ¿no es cierto? Es decir, el presidente te dice que las cosas están bien y te dice que tiene 54 millones de dólares. Bolivia necesita por año 13.000 millones de dólares de importaciones. Por mes necesita 1.000 millones de dólares. Pues comprenderán, 54 millones de dólares es pues moco de pavo. ¿No es cierto? El gobierno dice, bueno, ahora me tienen que conseguir dinero de los préstamos. Ahora están peleando por un poco más de 600 millones de dólares, por una sola vez. Pero faltan para el Estado boliviano, pues, 4.000, 5.000 millones de dólares. Y las fuentes alternativas, tanto de lo que iba a ser el litio, pero también de lo que pudo haber sido, ¿no es cierto?, las otras exportaciones, sustitución de importaciones, todo eso es caja chica. No hay los recursos suficientes para volver a la vieja normalidad donde llovía dólares en Bolivia debido a la bonanza que se produjo en el sector gas natural. Le doy paso a Amalia, que tiene una consulta para cerrar la participación. No, clarísimo, Gonzalo, clarísimo, clarísimo. Quiere decir que esto no lo arregla ni Mandrake, salvo que haya un cambio en la orientación económica. Sí, no, la explicación muy simple. No se trata de juntar puchitos, exportando un poquito más de aquí, persiguiendo banqueros o consiguiendo 54 millones del Colchón Bank. Tú necesitas un cambio estructural. Y comienza por cerrar el déficit público. Imagínate las reservas internacionales como una piscina gigantesca que el 2014 tenía 15.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares se han chorreado por un huecazo, ¿no es cierto?, por un agujero que hay debajo de esa piscina que se llama déficit público. Entonces, ahora querer reponer con 50, con 100, con 500, imposible, porque el hueco sigue gastando. Eso no va a pasar, es muy simple. Eso no tiene que ser neoliberal, libertario o populista o lo que sea. Es simplemente sensatez de una buena familia. Si no te entra ingresos suficientes, no puedes gastar más de lo que tú ingresas. Y el gobierno viene gastando más de lo que tiene hace 12 años. No es una cosa de hoy día, ayer, es hace 12 años que no consigues eso. Entonces, si no cierras el déficit público, difícilmente vas a poder resolver las cosas. Ahora, a mediano y largo plazo tendrás que apostar a las exportaciones vía turismo, diversificar en otras direcciones, en fin, ya tendrás. Pero lo primero que tienes que hacer, no te puedes clavar en la piscina de las reservas internacionales de pechito cuando hay una cosita súper delgada de agua de 1.800 millones de dólares, de los cuales la mayoría son oro, ¿no es cierto? Y en efectivo tienes 140 aproximadamente millones de dólares, que no da ni para 3 días de importaciones de diésel. Entonces, esa es la realidad de los hechos. Entonces, y no se aborda. Y el gobierno lo que hace es encontrar culpables y no soluciones, ¿no es cierto? Los culpables seguramente ya se le van a acabar en breve. Gonzalo, hay movilizaciones del sector gremial, los informales quieren un dólar barato, pero quieren dólares, sobre todo dólares. ¿Podrá resolver esto el gobierno? Mira, lo que ha pasado durante todos estos años es que el sector informal es la base del modelo económico, del modelo de desarrollo actual. En Bolivia, Lenin estaba equivocado. No es el capitalismo, no es el imperialismo la fase superior del capitalismo, sino la informalidad es la fase superior del capitalismo de amiguetes que tenemos, ¿no? Entonces, han creado un sector sumamente grande en base a un tipo de cambio fijo que cuando había muchos dólares se lo podía mantener. Entonces, han hecho que la economía boliviana, especialmente la informal, que importa muchísimo, que pasó de importar 3.000 millones de dólares a 13.000 millones de dólares más contrabando, 16.000 millones de dólares, pues sea completamente dependiente a un dólar barato. Al ser el dólar barato, tus importaciones han crecido brutalmente, como hemos visto, y además han importado inflación baja. Entonces, ahora que no hay dólares por las razones estructurales que hemos mencionado, pues
vas a tener a la gente pidiéndole, porque has generado dependencia de esta economía informal gigantesca de los dólares que antes venían del Estado, sobre todo con la exportación de gas natural. Entonces, es una economía informal gigantesca. El modelo económico boliviano es un capitalismo de amiguetes sobre un mar de informalidad, ¿no es cierto?, que le ha permitido al gobierno de alguna manera crear empleos que ahora se van a gloria, pero de pésima calidad, en realidad trabajos de muy precarios, y al mismo tiempo con un tipo de cambio real apreciado, hacer que los productos de afuera sean muy baratos. Tal vez para terminar explicaremos lo que es apreciación del tipo de cambio real. El día de ayer era día de Villazón, yo soy de Villazón, saludo a los de Villazón, y les quiero contar que en Villazón, por ejemplo, mis épocas, cuando era joven, nosotros comíamos todos los días bife de chorizo argentino, espectacular, dulce sancor y vino toro. Si vino al mundo y no toma vino toro, ¿a qué vino? Esa era la consigna. Y recibíamos, entonces eran muy baratos los productos. ¿Qué había pasado? El tipo de cambio estaba apreciado, es decir, los productos de afuera en la relación del cambio eran baratos para el caso de Bolivia. Por eso en mi casa había bife de chorizo todos los días. Ahora, ¿qué pasó después? Resulta que había una devaluación y ahí de la noche a la mañana aparecía el bife de chorizo, pero en su versión boliviana, que es el bife a la James Bond, frío, duro y con nervios de acero. Entonces, eso impedía, por supuesto, entonces, esos son los cambios. Bolivia ha estado durante mucho tiempo con el tipo de cambio apreciado artificialmente por el gobierno, haciéndonos comer bifes de chorizo baratos, ¿no es cierto?, pero matando a la industria nacional. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esa explicación y estaremos contigo en cualquier otro momento. Muchas gracias. Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, Cacho, pasamos al panorama internacional. Argentina versus España. De momento están empatados, me parece. Tú pensabas que España ganaba, yo creo que hay empate. Sí. Estamos en una especie de mundial diplomático. Caramba, lo que está haciendo Javier Milei, que me imagino es parte de una estrategia de posicionamiento también continental, mundial, está yendo por un camino que no es el adecuado. Por supuesto que tenemos serísimas observaciones a los gobiernos populistas, a los gobiernos que tienen esta característica, pero se le está yendo la mano con algunos dichos, ¿no? Bueno, España, a través de su propio presidente, de Pedro Sánchez, le dijo a Milei, discúlpate, porque si no vamos a obrar en consecuencia. Incluso se habló de rompimiento de relaciones. ¿Sí? El gobierno argentino salió anoche con un comunicado diciendo que el primero que tiene que disculparse es el gobierno español por la catarata de insultos que se profirieron en contra de Javier Milei hace algunas semanas. Así que esta cosa está todavía... veremos, no sabemos quién va definitivamente meter el gol de la victoria en esta batalla diplomática. Cacho, está mal que Javier Milei vaya a España y que allí en un discurso partidario pues acuse de corrupta a la mujer del presidente del gobierno español. Está mal. Pero fue una respuesta a la cadena de insultos que él recibió y que se las tragó. Y que la Cancillería argentina no dijo discúlpese, póngase de rodillas, no. Empecemos por la campaña electoral. Pedro Sánchez se metió de lleno en la campaña electoral. En noviembre sacó un video en el que Pedro Sánchez llamaba a votar por Massa, por el peronismo. Hubo una injerencia, pero completa. Y Milei no le respondió. Ahora, Pedro Sánchez perdió la elección. Perdió la elección porque perdió Massa. Cuando ganó Milei,
por primera vez el gobierno de España no mandó una felicitación al ganador. Esta es una rutina, es una parte de la diplomacia, te guste o no te guste el ganador, tú lo felicitas. Pues Pedro Sánchez no lo felicitó. Y hace poquito, bueno, muchas declaraciones de miembros del gobierno español refiriéndose a Milei como ese fascista, ese ultraderechista, en fin, lo han hecho bolsa. ¿Ves que se habla de Milei? Lo han hecho bolsa. Y lo último, o lo penúltimo, fue la declaración del ministro de Transportes, que dijo que Milei era un drogadicto. Y el mundo no se cayó. La embajada argentina no llamó a su colega, no pidió que se disculpen, que tenían que haberse disculpado. El ministro de Transportes sí hizo una disculpa suave, pero no el gobierno, no Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no, ves que puede, dice que Milei es lo peor que hay en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando Milei va, le responde con la misma bajeza, digamos, porque es una bajeza. Sale del marco diplomático, pero yo creo que Pedro Sánchez se la buscó. ¿Va a terminar mal? No creo. Hay una relación tan estrecha, tan íntima entre los pueblos de Argentina y España que yo creo que es tan fuerte que inclusive puede tolerar a sus respectivos mandatarios, ¿no? Pero así están las cosas. Ahora, no te olvides que esto de los insultos ha empezado con Maduro. Maduro le dice cualquier cosa a quien quiera. A Milei lo trató de cualquier cosa. Petro, ni bien salió Milei ganador, Petro dijo barbaridades de Milei, ¿no? Es decir, cuando estos gobiernos autoproclamados de izquierda, ¿no?, que siguen al más fascista del planeta, que es Putin, que no tiene nada de izquierda, o a Irán, que es lo más conservador que hay, el gobierno que acaba de morirse en un accidente, el presidente de Irán, pero él era el que reprimía mujeres, el que mataba mujeres, el que condenaba a muerte a aquel que apoyaba a las mujeres, en fin, esos son los líderes de la izquierda hoy, por eso digo esta pseudoizquierda. Bueno, dicen lo que quieren y nadie, parece que tienen el derecho a insultar. Pero cuando ellos reciben el insulto, se cae el planeta. Así es, son los extremos, Amalia. Son los extremos que se están encontrando en una batalla discursiva. Lo dijo en su discurso Javier Milei, que esta es una batalla cultural, una guerra cultural. Y va a ser así, va a tener esta tonalidad de decirse las cosas muy sueltos de lengua. La cosa se va a ir complicando, pero en el fondo, como tú también ha señalado, van a intentar cuidar algo que es esencial para España, Argentina y otros países, que es la inversión, ¿no? Hay negocios entre Argentina y España, hay inversiones importantes, y claro, eso no puede de alguna manera estar pendiendo de la discusión, de los insultos, de estos agravios que hay discursivos entre los presidentes, ¿no? Entonces, pero estamos viendo esta batalla entre los extremos, ¿no? Milei se está posicionando como, digamos, el líder continental de la extrema derecha en la región, en esta parte del mundo, versus los exponentes del populismo totalitario como es Maduro, Petro. Entonces, vamos a ver corrientemente. Al medio quedan gente un poquito más tranquila como Gabriel Boric, que si bien es del socialismo del siglo XXI, tiende siempre a tener apariciones más atemperadas, y quizás otros países. No sabemos qué posición tomará el presidente Luis Arce, su gobierno, quizás mirar, no meterse, porque también hay relación con Argentina por la migración, por la enorme cantidad de connacionales que viven en el país vecino. Así que vamos a tener mucho más de esto en las próximas semanas. Así es, Cacho. Yo creo que con esto cerramos el programa, ¿te parece? Sí, estuvo interesante por la participación de Gonzalo Chávez. Vamos a invitar a otros analistas, porque la pregunta de la semana la ha lanzado Amalia, amigos,
es por qué no hay dólares, por qué hay esta escasez de dólares, y estamos buscando impresiones, opiniones de gente que todo el tiempo está analizando el tema económico. Así que muchísimas gracias por su atención y será hasta mañana. Hasta mañana, Cacho, y me despido diciéndoles que hoy día, antes de que finalice la tarde, tendremos el análisis de los datos que hemos conseguido en un sondeo de opinión de Cabildeo sobre la preferencia, sí, es una preferencia electoral, la preferencia de los posibles candidatos de esta enorme audiencia de Cabildeo. Los datos son muy interesantes, de tal modo que les pico la curiosidad para que estén pendientes de este programa. Y a los que son o quieren ser candidatos, atentos, hagan funcionar a sus equipos ya, que me imagino son de pre-campaña, para que estén atentos a la difusión de estos datos. Así que en cualquier momento estamos nuevamente con ustedes. Hasta mañana o hasta dentro de un ratito. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.